Buenas noches y bendiciones a cada uno de mis hermanos que nos ven a lo largo y ancho del territorio nacional y todos aquellos que nos siguen a través de otros países y fuera de nuestras fronteras. Realmente es una bendición que Dios nos da este día, viernes, poder compartir una palabra edificando la vida de los creyentes, porque cada uno de nosotros que está en Cristo y ha nacido de nuevo es un creyente en Cristo Jesús. Así que el propósito de Dios al darnos su palabra es que usted sea edificado. Y hermanos, hoy más que nunca necesitamos fe para creer. Los momentos y los tiempos que vivimos, hermanos, el Señor dijo en su palabra: mas el justo por la fe vivirá. Y yo quiero animarle que usted se aferre a esa fe que Dios nos ha dado, porque esa fe es la que nos va a sostener. Esa fe es la que va a hacer que nosotros lleguemos hasta el final. Esa fe es la que nos va a dar la victoria en momentos difíciles como estos. Así que esa fe va a crecer en la medida en que conocemos a Dios, y la manera de conocer a Dios es a través de su palabra. La palabra de Dios nos revela su voluntad, su plan, su propósito, y nos enseña de antemano lo que Él preparó para nosotros. Y si nosotros nos agarramos de esa palabra, vamos a estar confiados que Él tiene una salida. Aún por difícil que parezcan las cosas, Dios tiene una salida. Así que yo le animo en este momento y le agradezco a aquellos que son parte de esta transmisión y que van a ser bendecidos y edificados con esta palabra del día de hoy, viernes. Y antes de comenzar, quisiera animarle que si usted tiene una pregunta, pues la anote, compártanos ahí, escriba ahí. También si usted tiene una petición de oración, también al final pues de haber compartido una palabra de fe, quiero orar en el nombre de Jesús, y juntos nos pondremos de acuerdo en que la voluntad de Dios para nosotros será hecha. Amado Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta hora. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esta palabra. No es casualidad, Señor. No es, Señor, accidente. Es un propósito, Señor. Sabemos, Dios, que necesitamos fe, necesitamos tu palabra. Necesitamos, Dios, estar firmes, Señor, convencidos, porque de ahí, Señor, es donde nosotros vamos a poder, Señor, vivir, Señor, confiados en tu promesa, que no importa lo que pase, que no importa lo que venga, si tenemos fe, Señor, vamos a creer que usted nos va a guardar de toda peste, de todo mal, porque fiel es su palabra, fiel es su promesa, usted lo ha prometido, y nuestro trabajo es creer, esperar, Señor, en que usted lo hará y cumplirá aquello que usted ha dicho para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a compartirle un poco acerca de fe. La fe es un espacio muy amplio, muy grande, ¿verdad? La fe, amados hermanos, todo lo que vemos en la palabra de Dios, la Biblia narra de hombres y mujeres, amados hermanos, que vivieron y murieron firmes en las promesas de Dios. Y todo lo que hicieron, lo hicieron por fe. Hermanos, ellos no tenían la palabra escrita que usted y yo tenemos para decir: voy a buscar, voy a leer, voy a refugiarme. Simplemente una vez oyeron una palabra y se mantuvieron firmes en esa palabra. Dios les habló por medio de su espíritu, a su espíritu, y ellos mantuvieron esa palabra en su corazón. Así que quiero animarle, amado hermano, que comience a escuchar lo que significa la fe y lo que es creerle a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, ¿cómo dice esta palabra? Es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Pero también la traducción del lenguaje actual, es otra versión de la Biblia, dice que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Oiga esto, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Le leo también la versión Nueva Traducción Viviente. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Muchas personas dicen no creer en Dios, dicen Dios no existe, dicen es un cuento, dicen Dios es una fábula, dicen si Dios existiera se mostraría. Pero yo quiero decirle una verdad, que creamos o no que Dios existe o no, Dios existe. Y la Biblia dice que aquellos que creen en Él, es galardonador de los que creen en Él. Pero también quisiera narrarle una historia de esos que dicen que Dios no existe. Estaba en un grupo de personas y llamó a uno de ellos porque estaban dentro de una sala. Él estaba dando charlas y su punto ese día era mostrarles que Dios no existía, que era un cuento. Y le dijo a uno de los que estaban con él que saliera del aula y fuera afuera. Y él salió y le dijo, ¿ves los árboles? Sí, los veo. Le dijo, ¿ves el cielo? Sí, lo veo. Y le dijo, ¿ves a Dios? Y él dijo, no lo veo. Y entonces él perfectamente dijo, he demostrado mi teoría que Dios no existe. Sin embargo, otro de sus compañeros pidió permiso y le dijo, quisiera hacerle unas preguntas. Y le dijo, ¿ves a este hombre? Sí lo veo. Y le preguntó, ¿puedes ver su cerebro? No, no lo veo. ¿Sabes por qué? Le dijo, porque este hombre no tiene cerebro. Cuando nosotros nos vamos a la Escritura, en el Salmo 14 dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios no existe o negar la existencia de Dios cuando todo lo que está a nuestro alrededor nos muestra de que hay un creador? Nos muestra, hay suficiente evidencia y testimonios de que todo lo que existe y todo lo que pasa, amados hermanos, es porque hay un Dios, un creador en el nombre de Jesús. Yo quiero animarle que usted crea. Así que todos en algún momento, ¿verdad? Llegamos a tener fe. Fe en algo, fe en alguien. ¿Cierto? Sí, así nos pasa. Llegamos a tener fe en algo o en alguien. Así que todas las culturas que nos antecedieron, ¿verdad? Que nos enseñan en la escuela, que de una u otra manera se ven como culturas milenarias y son de grande acontecimiento y prodigio, ¿verdad? Ellos adoraron algo. Algunos adoraron al sol, otros la luna, otros la lluvia. ¿Sabe por qué? Es porque en eso creían. Pero en el caso nuestro, nosotros adoramos a Dios porque nosotros creemos en Dios. Yo creo en Dios. Y si usted me está viendo es porque es un creyente y usted cree en Dios. Porque Dios sí existe. Así que, hermanos, el verso que hemos leído en las diferentes versiones nos hablan de que una fe sobrenatural, una fe que puede creer con el corazón. Recuerde, en la versión Reina Valera 60 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad que vamos a tener aquello por lo cual estamos creyendo. Se lo explico, amados hermanos. Hay cosas que en este momento usted y yo quisiéramos tener, pero no las tenemos. Y a veces las cosas que nosotros esperamos, deseamos o necesitamos se vuelven imposibles. Pero cuando nosotros nos agarramos de la fe,
y comenzamos a creerle a Dios, esas cosas que parecen imposibles nos vendrán, nos van a suceder. Dios nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque lo creemos. Y cuando usted y yo a veces nos sentimos limitados, ¿verdad? Podemos declarar: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Amados hermanos, ¿será que usted es uno de aquellos que leen la palabra, pero no está de acuerdo con ella, que es la verdad? ¿Será que solamente está de acuerdo con sus mentes, con sus pensamientos y no con el corazón, porque no actuamos de acuerdo a ella? Para algunos la fe es esperanza, porque la esperanza, amados hermanos, tiene que ver con las cosas del futuro. Es cierto que habrá un rapto de la iglesia. Yo tengo esa esperanza y usted también debe tener esa esperanza en su corazón, que Cristo vendrá por una iglesia. Pero hermano, si usted tiene hambre ahorita, ¿qué quiere? ¿Comer ahorita o comer mañana? Yo quiero comer ahorita y estoy seguro que usted también. Si tiene hambre, quiere comer ahorita, no mañana. Si usted está enfermo, quiere ser sano hoy, no mañana. Porque la fe siempre habla del presente. La fe es el ahora. La fe es el actuar, creyendo que Dios se va a manifestar en nuestra vida. Amado hermano, me sorprende mucho porque estaba leyendo un poquito de las plagas de Egipto. Y en una de ellas, amados hermanos, el faraón mandó a llamar a Moisés para que orara por ellos y que le pidiera a Dios que quitara las plagas. Y cuando Moisés llegó, ¿sabe cuál fue la petición de Faraón? Le dijo: he pecado contra Dios, dile que mañana quite las plagas. Óigame, hermano, ¿por qué dormir con las plagas? ¿Por qué dormir con aquella situación que los estaba atormentando ese día? Si él hubiese pedido en esa hora, Moisés hubiese orado y en ese momento las plagas le hubiesen sido quitadas. Entonces nosotros no tengamos expectativa de una fe de que algo algún día va a suceder, porque eso no es fe, se llama esperanza. ¿Es mala la esperanza? No, la esperanza nos mantiene activos, creyendo que algo mejor y que algo bueno vendrá. Yo lo creo y usted también debe creerlo en el nombre de Jesús. Entonces la fe capacita a cada uno de los creyentes, a cada uno de nosotros los que creemos en Cristo, a enfrentar el futuro. Ahora, pero como presente, amados hermanos, podemos ver que la fe, yo necesito fe ahora. Y hay testimonios en la Biblia de hombres de fe. Por ejemplo, Noé. Noé vio el juicio que venía y por fe le creyó a Dios y se puso a trabajar en construir un arca, amados hermanos. Abraham vio una ciudad futura. José vio por fe, amados hermanos, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así que la fe consigue cosas que, debido a que hay poder en la palabra de Dios, como la creación. Ve usted a Dios hablando en Génesis capítulo 1. Cada palabra que Dios fue soltando de su boca iba provocando una creación. Y todo lo que existe fue hecho por Dios. Pero también nosotros debemos hablar palabras de fe, palabras que traen el ahora de Dios. Y esa misma palabra que actúa en la creación antigua, también actúa en la nueva creación. Si nos vamos un poquito más adelante en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. Nosotros no razonamos, no cuestionamos, simplemente creemos que las cosas que existen son así porque Dios le dijo. Así que Noé, amados hermanos, dice que con su testimonio
condenó al mundo que estaba ahí. Así que la fe, hermanos, que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado, nos conduce a las obras y a las acciones para que nosotros podamos actuar como ellos actuaron. Y si ellos, sin tener esta palabra, sin tener al Espíritu Santo morando dentro de ellos, fueron capaces de creer a Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos una palabra, el testimonio de Cristo, la evidencia de aquellas cosas, amados hermanos, que Dios está haciendo y quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros? Uno de los grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento es Abraham. Dice que Dios llamó a Abraham y Abraham creyó a Dios. Y él salió, amados hermanos, dejando su casa y su parentela sin saber a dónde iba. Simplemente creyendo la promesa de Dios, obedeció. Entonces, fe en la palabra que Dios le había dado. Era Dios quien le guiaba. Hermano, Dios le dio fe a Abraham cuando aún a los 100 años y Sara a los 90 años, le dio capacidad de que ellos podían ser padre de multitudes, de naciones, amados hermanos. Para ellos era algo imposible por la edad, por el tiempo, la ley de imposibilidad estaba sobre ellos, pero cuando depositamos nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Tal vez usted tiene algo imposible ahí. Si usted cree, si usted le cree a Dios, no importa cuán difícil parezca la situación que usted tiene, si usted le cree a Dios, usted verá la manifestación de Dios en su vida. Y bajo el Nuevo Testamento nosotros vemos a un Cristo lleno de poder. Vemos a Jesús y en su ministerio, amados hermanos, poniendo toda esa fe del antiguo pacto en acción. Quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice la palabra: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amados hermanos, la higuera para los israelitas es un símbolo de prosperidad, es un símbolo de bienestar. Y el sentarse bajo la sombra de una higuera representa paz y representa bienestar. Bien lo dijo el Señor en el primer libro de Reyes capítulo 4, verso 25. Dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Así que todos nosotros, como esta higuera, fuimos llamados para dar fruto. Usted es un creyente, tiene que dar fruto, tiene que producir fruto. Tenemos que manifestar ese fruto, amados hermanos. Lastimosamente, como esa higuera, muchos estamos llenos de hojas. Muchos cristianos, amados hermanos, que no dan fruto. Muchos que van a la iglesia, hablan de Dios, están conscientes de la venida de Cristo, que está más cerca que nunca, pero no dan fruto. Hermanos, estos son creyentes que en el arrebatamiento se van a quedar, porque el fruto que Jesús está buscando no lo encontró. Y si vamos al capítulo 11 de Marcos, versos 25 al 29, la versión Reina Valera 60, Marcos capítulo 11, versos 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada, esto es triste, y nada le había aprovechado, antes bien le iba peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, fe, si tan solamente tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo, dice la palabra, que estaba sana de aquel azote. Hermanos, este pasaje nos enseña a nosotros que cuando tenemos fe, debemos actuar sobre la palabra que hemos oído, que hemos escuchado. Debemos ponernos de acuerdo con ella, amados hermanos, diciendo yo creo, diciendo yo recibo. Hermanos, fue la fe de ella la que sanó a esta mujer. Jesús pudo haber dicho, bueno, yo te sané. Sin embargo, Él le dice, mujer, tu fe te ha hecho sana y también te ha hecho salva. Cuando Cristo llega a nuestra vida, el deseo más grande es darnos salvación. Como consecuencia, la sanidad. Pero Él mostró el amor por esta mujer y le sanó. Al ver la fe de ella, le dijo, tu fe te ha hecho salva también. Y esta mujer comenzó a regocijarse en su corazón porque un milagro hermoso había sucedido. Y yo quiero que comentemos un poquito sobre lo que está sucediendo en la vida de esta mujer. Primero, dice que ella estaba en casa, ella no podía salir, ella era una mujer que estaba en cuarentena, era ella una mujer que estaba encerrada. Hermana, ella era una mujer que tenía un flujo de sangre, pero oyó hablar de todo lo que estaba sucediendo, de los que pasaban cerca de su casa. Escuchó que Jesús estaba allí, en ese lugar donde ella vivía. Amados hermanos, tal como usted y yo estamos oyendo esta noche la palabra, esa fe que vino a sus oídos, a su corazón, por oír de Jesús, por oír de lo que Él hacía, los milagros que Él hacía, eso mismo puede tocarte esta noche. Eso mismo puede cambiar tu vida, tu condición, tu salud, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu necesidad económica. Cualquier cosa que sea, esa fe esta noche se puede manifestar si tan solamente puedes creer. Y cuando ella comenzó a escuchar, comenzó a decir en su corazón, si tan solamente tocare el borde de su manto, será sana. Pero había un problema, porque bajo la ley de Moisés, amados hermanos, decía que ninguna mujer con flujo de sangre podía entrar o andar en lugares públicos o entrar a la reunión, mucho menos acercarse a un maestro como Jesús. Las consecuencias de hacer esto era la muerte, amados hermanos, porque era considerada una mujer inmunda. Hermanos, si ella era descubierta, la ley decía que los hombres debían darle muerte a pedradas. Pero me sorprende su fe, hermanos, porque ella vivía, hermanos, en el mismo lugar, en el mismo ambiente. Quizás antes de esta situación, ella fue a la sinagoga donde Jairo, porque el líder de este lugar, de este ambiente, era Jairo. Y le conocían. Los hombres de este lugar le conocían. Sabían de su situación, amados hermanos. Ahora, quiero que vea también, amados hermanos, que Jairo estaba buscando a Jesús porque también tenía una necesidad. Dice que su hija estaba muriendo, amados hermanos. Y en el camino, esta mujer está deteniendo a Jesús y perdió mucho tiempo hablando con Jesús. Pero ella no le importó y dijo, voy a creer, me voy a levantar. Usted, cuando tenga fe en su corazón, cuando la palabra haya penetrado en su corazón, esa misma fe le va a hacer vencer las imposibilidades que están en usted. Pero también me pregunto, amado hermano, si ella se hubiese quedado en su casa después de haber oído el mensaje, hermanos, después de repetirlo una y otra vez, si tan solo tocar el borde de su manto, Susana, y no hubiese salido de su casa para buscar a Jesús, ¿sabe cuál hubiera sido el resultado? Ella se hubiera muerto en la condición que estaba y había estado, amados hermanos. Sin embargo, ella accionó la palabra y se abrió paso entre la
multitud y tocó a Jesús. Hermanos, también esta historia nos ilustra que antes de que todo esto pasara, ella era una mujer de buena posición económica. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que ella había gastado todo su dinero, había gastado mucho en muchos médicos. Y usted sabe que cuando usted va al médico, no solamente es la consulta, tiene que comprar los medicamentos, tiene que hacerse exámenes. Hermanos, se trata de un montón de dinero. En los momentos que vivimos, nosotros si vamos a un doctor de una clínica privada, hermanos, nos sorprendemos cuánto cuesta una consulta, cuánto cuesta un examen. Hermanos, porque la verdad de las cosas en el tiempo en que vivimos, lastimosamente, la salud se volvió un negocio muy lucrativo. Pero nosotros que tenemos la fe, que tenemos la palabra, que Dios Todopoderoso para con nosotros sus hijos nos ama y está expectante de que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, amados hermanos. Dice que lo había gastado todo y le iba peor. Pero gloria a Dios, amados hermanos, que ella fue de aquellas personas, como dice Santiago, que no seamos tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Ella oyó la palabra, la tomó, la recibió y dijo: yo camino en esta palabra. Yo voy a hacer esta palabra, yo voy a buscar mi milagro, yo voy a acercarme a Jesús. ¿Hace cuánto tiempo usted ha escuchado la palabra, pero no ha tenido esa convicción de acercarse plenamente y decir: esta palabra me pertenece, esta palabra me fue dada? Todavía está en la misma condición, todavía está postrado, todavía está enfermo, todavía está, hermano, endeudado, todavía está con el mismo problema, todavía no sabe qué hacer, todavía tiene las mismas condiciones. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que accionar por fe la palabra que Dios nos ha dado. Pero también, amados hermanos, puedo ver que esta mujer, una vez que tocó a Jesús, se vio sana. Amados hermanos, ella sabía que podía recuperarse de todo lo que había perdido. Ella sabía y decía: ahora puedo trabajar, ahora puedo levantar mi negocio, ahora puedo levantar mi empresa otra vez. Hermanos, ella por 12 años, hermano, se le impidió congregarse en la sinagoga. Por 12 años se le impidió servir en ella. Pero ahora dijo: gracias porque estoy sana, estoy lista para servir al Señor. ¿Recuerda cuando Jesús llegó a la casa de Pedro? La suegra de Pedro estaba muy enferma, con una fiebre bastante dolorosa. Y Jesús oró por ella y le sanó. Inmediatamente dice la Escritura que ella se levantó y le servía. Una de las cosas con las cuales Dios viene y obra por la fe en nuestra vida y hace milagros y nos sana también, es para que nosotros le sirvamos a Él. Es para que nosotros seamos agradecidos. Es para que nosotros también, amados hermanos, pongamos de nuestra vida para Él. Yo sé que usted está creyendo. Yo sé que esta mujer tal vez pensó en su corazón cuando leyó las palabras de David, que le dijo a Mefiboset: todo lo que era tuyo te lo devolveré. Y ella dijo: ahora Cristo me ha sanado, ahora yo voy a recuperar todo lo que era mío, ahora me voy a levantar. Hermano, yo no sé si era una mujer mayor, yo no sé si tenía esposo, yo no sé si la abandonó, yo no sé si se había casado. Ahora la mujer comenzó a cambiar su expectativa. Ahora dijo: puedo tener una familia. Ahora dijo: puedo tener un hogar. Ahora dijo: puedo tener lo que por muchos años, por 12 años, se me había negado. Qué poderoso es que nosotros podamos agarrar la palabra de fe y podamos tomarla en el corazón y decir: Señor, gracias por la palabra. Gracias porque esa palabra me hace reconocer que yo necesito de ti. Por eso pusimos este espacio: edificando creyentes. Usted es un creyente. Y si usted permanece, y si usted recibe, si usted anota en un cuaderno, un lápiz, si usted tiene una Biblia, si usted tiene un corazón abierto, y después que hayamos terminado este tiempo, usted vaya y repase y diga: Señor, aquí está tu palabra, yo me pongo de acuerdo, Señor. Dios hará el milagro. Dios tocará a usted también. Poder de Dios saldrá en el nombre de Jesús.
y cualquiera sea la situación, va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Pero también, amados hermanos, la fe no funciona en un corazón que se niega a perdonar. La fe no funciona en un corazón que se niega a perdonar. Marcos capítulo 5, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muchos dicen, yo no puedo perdonar. Y en realidad yo no lo culpo porque no sé lo que le pasó. No sé lo que le hicieron. No sé realmente cuánto dolor usted ha llevado en su corazón, lo que pasó en su vida, amados hermanos. Hermanos, pero también sé que por nuestra propia cuenta nosotros somos incapaces de perdonar. Pero quiero decirle que como estamos hablando de creyentes y edificar su vida, el perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento. Le repito, si yo pudiera decirle hashtag, el perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento. ¿Escuchó eso, amados hermanos? Porque a veces nosotros esperamos sentir. ¿Cuántos años lleva esperando sentir? Y más bien más odio, más rencor, más resentimiento, más enojo le da cuando piensa en lo que le hicieron. No puede. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo y a través de la sangre de Jesús, y que usted nació de nuevo, Él le dio la capacidad para que usted pueda perdonar. No puede seguir viviendo con eso. Ese falta de perdón en usted le hace más daño a usted que a la persona que le hizo daño. Pero cuando nosotros arrancamos la falta de perdón en nuestro corazón, Dios comienza, amados hermanos, a limpiar, a traer gozo, alegría, fortaleza, y comienza a hacer en nosotros cosas que no habíamos podido ver. Y de repente el día comienza a sonreírnos de nuevo. Amados hermanos, el Señor nos dijo a nosotros también: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y todos sabemos eso. Pero la segunda parte dice, amados hermanos, o sea, el segundo mandamiento que Cristo nos estableció es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez dice usted que no puedo o no quiere. Pregúntese, ¿no puede o no quiere? Porque si usted quiere, el Señor le va a ayudar. El Señor le va a dar las fuerzas. El Señor le va a dar, hermanos, esa capacidad. Porque usted está en Cristo. Dígame, diga, yo lo creo. Diga, Dios, ayúdame, Señor. Hace tantos años me enojé con mi esposo, con mi esposa. Hace tantos años me enojé con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi abuelita. Hace tantos años me enojé con un vecino, con mi amigo. Hace tantos años me enojé con un compañero de trabajo. Hace tantos años no nos hablamos. ¿Por qué nosotros no agarramos la fe de Dios y la accionamos? Porque esta mujer tuvo que accionar la fe. Hermano, la fe, hermano, hay que accionarla. Ella no solamente se conformó con estar escuchando en la casa. Ella sabía que su milagro estaba fuera de casa. Su milagro está, hermano, por mostrarse y por manifestarse ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque estamos trabajando y usted va a sentir, amados hermanos, algo fresco, algo nuevo en su corazón. Cuando yo estuve en el ejército, amados hermanos, y un superior daba una orden, hermanos, esa orden se cumplía en el momento. Se usa una palabra en el ejército de insofacto, eso es de inmediato. No es caminando, no es corriendo, es volando, es para ayer. Cuando un superior da una orden, nosotros no la cuestionamos, simplemente la obedecemos. Jesús es nuestro Señor y nos ha dicho que debemos perdonar, pero nosotros, hermanos, se nos hace difícil obedecer a Jesús. Desobedecemos a Jesús. Tomamos la parte que nos corresponde. Nos hacemos, hermanos, necios. Y nos encontramos con peticiones en nuestras oraciones. Y a veces buscamos respuestas y no hay respuesta. Y nuestra fe no está funcionando porque nuestro corazón
y algo que no debía estar en su corazón se ha vuelto un obstáculo. Y debemos sacarlo para que Dios obre maravillas en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos narra de un hombre llamado Naamán. Naamán era un general del ejército de Siria. Amados hermanos, tenía una enfermedad que se llama lepra, y la lepra era incurable. Ya le he hablado de eso también. Él necesitaba un milagro, pero lo quería a su manera. Hermanos, yo creo que Naamán, con la posición que tenía, hermanos, pudo, como la mujer de flujo de sangre, visitar los mejores médicos, tener los mejores medicamentos, ir a los mejores hospitales, y nada le estaba funcionando, no le funcionó nada, porque la lepra no tenía cura. Amados hermanos, había gastado mucho dinero y nada pasaba hasta que Naamán puso su fe en Dios. Hasta que Naamán puso su fe en Dios. Y él salió de su nación, de Siria, a Israel, a buscar al profeta, a buscar a Dios, a buscar el milagro. Vamos, hay que buscar el milagro. Pastor, pero yo no puedo salir. No le estoy hablando que se vaya a la calle. Le estoy hablando que usted diga, Señor, tengo esta situación. Voy a doblar rodillas, voy a doblar mi corazón. Voy a arrepentirme, Señor, de las cosas que he estado haciendo mal. Usted va a salir a buscar el milagro. Y cuando Naamán, hermanos, oyó la palabra del profeta que Dios le dio, ve a lavarte 7 veces en el río Jordán y tu carne se volverá como la de un niño. Hermano, el milagro sucedió. Su carne se volvió como la de un niño, porque tenemos un Dios que hace milagros. Tenemos un Dios que por la fe no hay nada imposible. Para ir saliendo, quiero llevarlo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Reina Valera 1960. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es recompensador, galardonador de los que le buscan. Tal vez usted dice, pastor, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Le doy 4 tips para que usted mire cómo agradar a Dios, que me ayude el tiempo. Número 1, tenga fe en Dios, que lo que Él le ha dicho, Él lo hará. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Tenga fe en Dios, que lo que Él le ha dicho, Él lo hará. Hermanos, sé que todos queremos agradar a Dios. Algunos de nosotros hacemos cosas para Él. Vamos a la iglesia, tratamos bien a nuestra familia, somos buenos trabajadores, tal vez tenemos un buen testimonio de que somos buenos cristianos, ¿verdad? Pensamos que con eso estamos agradando a Dios. Hermano, pero cuando tenemos un problema, en lo último que pensamos es en Dios para que nos ayude. Amados hermanos, cuando debería ser lo primero en nuestra vida y decir, Señor, no sabemos qué hacer, ayúdanos. Hermanos, cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted tiene un dolor, una enfermedad, hermano, y lo primero que hace es salir corriendo para el médico. Está bien, vaya al médico, pero primero dígale, Señor, ayúdame, deme favor, deme gracia. Y cuando usted llegue al médico, el médico le va a servir como instrumento. Dios le va a dar favor y Dios le va a dar gracia. Cuando buscamos primeramente a Dios, amados hermanos, eso agrada a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Escuché un testimonio del hermano Kenneth Hagin. El hermano Kenneth Hagin dice que un día iba caminando en su casa y de pronto se cayó. Y dice que se le rompió un brazo, ¿verdad? Y en esa caída él fue al doctor. Y cuando está esperando para que el doctor lo atienda, de repente vio a Jesús sentado a su lado. Y le dijo, Señor, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para acompañarte porque tú eres mi hijo. Pero si tú me hubieras pedido allá en tu casa, allá te hubiera sanado. Ahora te voy a dar fuerzas. El doctor te va a ayudar y vas a sanar antes del tiempo. Qué tremenda experiencia, amados hermanos.
Jesús nos quiere ayudar, Jesús nos quiere sanar. Fue la razón por la cual murió y resucitó y se levantó para que nosotros seamos sanos. Hay un hombre en la Biblia que se llama Enoc. Enoc, dice la Biblia, que agradó a Dios y Dios se lo llevó vivo al cielo. Enoc vivió en un mundo perverso, hermanos, terrible. Tan terrible fue, hermano, en el capítulo 5 habla de cómo estaba la situación de Enoc. En el capítulo 6 nosotros vemos la perversión del mundo, cómo estaba, hermano, que Dios decidió terminar con todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Pero Enoc fue un hombre, amados hermanos, que agradó a Dios. En el libro de Hebreos 11:5, la Nueva Versión Internacional, dice: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, un rapto. Qué glorioso momento el de este hombre. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Oiga, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Yo sé que todos esperamos agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tenga fe en Dios. Tenga fe en Dios. Número 2, ¿cómo agradar a Dios? Tenga un temor a Dios. Tenga un temor a Dios. En Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, Dios le comunicó a Moisés y al pueblo de Israel que iba a venir para hablar con ellos, ¿verdad? Y que estuvieran preparados, que estuvieran listos, ¿verdad? Y que salieran del campamento a encontrarse con Dios. Capítulo 19. Pero en el capítulo 20 Dios está manifestando su presencia y Él desciende sobre el monte Sinaí. Oiga esto. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con Dios, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Qué tremendo es esto, amado hermano. Temor a Dios. En palabras sencillas, amados hermanos, en el versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlo vino Dios, y para que su temor esté delante de todos vosotros y no pequéis. Quisiera resumirle esto de manera simple y sencilla, amados hermanos. Temer a Dios es no tenerle miedo, sino tener respeto, hermanos, para evitar el pecado. Para evitar el pecado. Algo simple es aborrecer lo que Él aborrece y es amar lo que Él ama. Tercera cosa de cómo agradar a Dios, amados hermanos, es obedeciendo a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezcan las palabras de Jehová. Oiga, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Hermanos, Saúl era pronto para culpar a otros. A Saúl se le había dado la orden de ir a la guerra y exterminar a sus enemigos. Él fue, ¿verdad? Y cumplió parte de esa orden de Dios en el 99.9. Hermanos, pero Dios no quiere el 99.9 de nuestra obediencia. Él quiere el 100% o no quiere nada. O Él es el primero en tu vida y en mi vida, porque Él no va a ocupar un segundo, ni tercer lugar, ni un cuarto lugar. Él debe ser lo primero en su vida. Y si Él pide obediencia, no es a medias, no es parcial, no es un tiempo aquí y un tiempo allá, no es hoy soy cristiano y mañana no, eres cristiano o no eres cristiano, tienes que definirte, esa fe tiene que estar en nosotros. Y así que Saúl en esta batalla, amados hermanos, y el pueblo dice que destruyeron todo, las mujeres, los niños, los ancianos, el ganado que era más flaco, y recogieron lo mejor del ganado. Y Saúl le perdonó la vida al rey de estos filisteos. Y Dios se molestó y Dios dijo: Saúl no obedeció. Por eso dice:
Cuando le preguntó el profeta, ¿qué son estos animales? Y Saúl responde, es que son para ofrecer sacrificios a Dios. Dios no quería sus sacrificios, Dios no quiere nuestro sacrificio, Dios quiere nuestra obediencia, Dios quiere nuestra fe, Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Si Él dice no es no. Si Él ha puesto límites a nuestro alrededor, no es para que estemos probando si se puede o no se puede. No, hermanos, lo que Dios llamó pecado es pecado. No podemos estar jugando nosotros, hermano, entre dos pensamientos. No puede una fuente brotar agua dulce y agua amarga. Que nuestra convicción, nuestra fe, nuestra obediencia a Dios sea absoluta, no parcial, no condicionada, sino que agrade al corazón de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y número 4, para concluir, amados hermanos, dice que para agradar a Dios, amados hermanos, hay que hacer su voluntad. Hay que hacer su voluntad. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Versión Reina Valera 1960. Os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. El deseo de Dios para con nosotros es que hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Así que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Será que yo estoy viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que usted, tanto oír los mensajes y tanta palabra, está viviendo acorde a la palabra, al mensaje? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está amando, está honrando, está obedeciendo, está haciendo como Dios quiere que nosotros hagamos? Porque ya Cristo vino. Y Cristo, hermanos, nos dio su ejemplo. Él nos dijo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Aún en el momento más difícil, estando, hermanos, en el Getsemaní, había una copa delante de Él. Y Él decía, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios te va a hacer rechazar aquello que parece bueno, aquello que se mira fácil, aquello que no te cuesta, aquello que te va a quitar del camino, del propósito de Dios en tu vida. Hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, no es difícil. Si nosotros conocemos su palabra, si la fe que Dios nos ha dado está en nuestro corazón, hermanos, está guardada en nosotros. Hermanos, en ella está escrito lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Así que usted no puede estar pensando cuál es la voluntad de Dios. Y usted que no es salvo, dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. ¿Cuánta gente se está yendo sin Cristo, amados hermanos? Porque aún en vida no quisieron reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Pero en esta hora, amado hermano, yo quiero edificar tu vida. Usted es un creyente, para que usted esté confiando, que usted esté, amado hermano, edificándose en amor, en el propósito, en el destino, en el señorío de Cristo, en la voluntad de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? La Biblia nos fue dada para mostrarnos su voluntad. ¿Cómo? Leyéndola. Lea la Biblia. Hoy más que nunca tiene tiempo para leer la Biblia. Hoy más que nunca tiene tiempo para leer la Biblia. Cuando Dios habló a través del profeta Jeremías en el capítulo 9, versos 23 y 24, así dijo Jehová:
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Mas alabes en esto, en alabarme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia y juicio, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando usted, amado hermano, toma la palabra y la lee, conoce la voluntad de Dios, usted podrá andar en el camino de Dios y usted no se va a apartar de ese camino. Usted seguirá el camino, el cual es Cristo, no hay otro camino. Usted, amados hermanos, podrá conocer la voluntad de Dios cuando ore para conocer lo que Él quiere. Ore, tome tiempo para orar, ¿verdad? Lo que Él quiere. Jesús oró y es un modelo de oración para nosotros. Amados hermanos, su voluntad para con usted y para conmigo, amados hermanos, es que nos vaya bien. Dios quiere que a usted le vaya bien. A ningún padre le gustaría que a su hijo le vaya mal. No se gozaría en que a su hijo le vaya mal. Pues Dios es nuestro Padre, amado hermano, amada hermana. Él quiere que a usted le vaya bien en el nombre de Jesús. Así que después de que nosotros escuchemos la palabra, después de que nosotros recibamos la palabra, después de que nosotros reconozcamos cómo andar en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted tome esa palabra, usted va a estar más fuerte, usted va a estar convencido, usted va a trabajar y se va a levantar para su reino y no en el nuestro. Usted va a servir a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque Dios es lo que Él puso a hacer. Fíjense que, amados hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, tomé una versión que se llama la versión Nueva Biblia Viviente o Nueva Biblia Viva, ¿verdad? El libro de Efesios 4:11 dice: y a algunos Dios le dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, y a otros el de pastorear y de educar al pueblo de Dios. Verso 12, su propósito, lo que estamos haciendo ahorita, edificando creyentes, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Cuando usted crece, usted ayuda a otros. Cuando usted crece, camina solo. Cuando usted crece, tiene la victoria. Cuando usted crece, ama a Dios. Cuando usted crece, amados hermanos, es un guerrero, es un valiente. ¡Qué bendición! Qué bueno, aquí compartimos, aquí terminamos este día la lección. Y yo quiero agradecerle a todos aquellos que se conectaron con nosotros y estuvieron pendientes ahí, ¿verdad? Y quiero saludar y agradecer a aquellos que estuvieron ahí. Hermana Melody, allá en Copán, Santa Rita Copán, en Los Planes. Hermana Melody, gracias por estar pendiente, por estar escuchando. Alan, nuestro hijo, bendiciones, hermano Alan. Hermano Hugo Peñalba, Dios le bendiga, siervo de Dios, que Dios lo siga usando para servir al Señor. Carla Escoto, Dios le bendiga. Es nuestro deseo que usted camine y pueda conocer al Señor y servir a Dios con su mamá todos los días de su vida. Hermana Cherry, es el tiempo de crecer y de madurar y de tomar cada palabra en el nombre de Jesús. Hermano José Domingo, que Dios lo bendiga y que Dios tenga grandes cosas para su vida, ¿verdad? Hermana Wedenia Aguilar, aleluya. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Esto es lo que estaba manifestando. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermana Suyapa Enríquez, allá en Copán Ruinas. Hermana Suyapa, Dios le bendiga. Familia Díaz, Dios le bendiga por estar en sintonía. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, gracias, gracias por sus comentarios. Por hermana Carla Patricia Celaya, bendiciones. Por Cristian, que está conectado, lo bendecimos en el nombre de Jesús y que pueda tomar esta palabra de crecimiento, de fe
y de madurez en el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, Padre, queremos darte gracias y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tuya es la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Gracias, Dios, porque nos permites edificar con tu santa palabra a tu pueblo. Bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús y declaramos que esta palabra ha sido sembrada, que esta palabra produce un fruto, que esta palabra trae una cosecha. Yo oro que cualquiera sea tu situación de salud, económica, de familia, emocional, en el nombre de Jesús, como aquella mujer recibió tocando el borde del manto de Jesús. Esta noche tú comienzas a edificarte con la vida de Jesús y la palabra. Este día tú comienzas a decir: Señor, gracias porque ciertamente la verdad de Dios está en nuestro corazón. Ciertamente la bondad de Dios está con nosotros. Ciertamente la vida de Dios está con nosotros. No seremos los mismos. Amado hermano, usted va a comenzar a crecer, a madurar, a creerle a Dios, a caminar por fe, a no andar por vista, como dice la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, saludamos a Mayra Sánchez. Mayra, buenas noches. Dios le bendiga, qué bueno saber que está conectada. Hermana Lucía, Dios le bendiga, qué bueno que está conectada. Pastor Osman Aguilar, bendiciones, gracias por ser parte de la sintonía de este espacio que Dios nos ha dado este día. Gracias, le bendecimos en el nombre de Jesús. Así es que yo le bendigo, que Dios hará grandes cosas con su vida, restituirá y recuperará todo aquello que el enemigo le ha quitado. Bendiciones.